A. Borges, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, el inmortal. Hola. Durante años el señor Borges ha destacado en la vida de muchas personas alrededor del mundo, y sin embargo muchos no conocen la procedencia de este hombre. Es conocido como uno de los escritores más importantes del siglo XX, gracias a obras como Ficciones, El Aleph o El Libro de Arena. Y hoy daremos un vistazo a la biografía de Borges, exactamente a su libro que fue escrito con la colaboración de Norman Thomas Di Giovanni, y que fue publicado por primera vez en 1970, concretamente en la revista de The New Yorker. Así que siéntense en un lugar cómodo y disfruten de un cálido té o un café. La historia se desarrolla en la Argentina, exactamente en pleno centro de Buenos Aires, en la calle Tucumán, entre Suizpacho y Esmeralda, en una casa pequeña y modesta que pertenecía a los abuelos maternos de Borges. Como en la mayoría de las casas de esa época, tenían azotea, dos patios y un depósito subterráneo de donde sacaban el agua. Mi historia. Nací en 1899, en Buenos Aires, Argentina. Mi padre, Jorge Guillermo Borges, era abogado, filósofo anarquista en la línea de Spencer, y enseñaba psicología en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Y mi madre, Leonor Acevedo de Borges, proviene de familias argentinas y uruguayas tradicionales. Recuerdo que mi madre aprendió el inglés de mi padre. Casi todas sus lecturas fueron en esa lengua. En casa hablábamos indistintamente en español o en inglés. Y mi hermana, Nora, nació en 1901. Recuerdo que mi padre, sin que yo fuera consciente, me dio las primeras lecciones de filosofía, cuando yo era todavía muy joven. Con la ayuda de un tablero de ajedrez, me explicó las paradojas de Zenón, Aquiles y la tortuga, el vuelo inmóvil de la flecha, la imposibilidad del movimiento. Mi madre, para mí siempre ha sido una compañera, sobre todo en estos últimos tiempos. Cuando me quedé ciego, hasta hace muy poco, fue una verdadera secretaria. Contestaba mis cartas, me leía, tomaba mi dictado y también me acompañó en muchos viajes por el interior del país y en el extranjero. Fue ella, aunque tarde en darme cuenta, quien silenciosa y eficazmente estimuló mi carrera literaria. Pasé gran parte de mi infancia sin salir de mi casa al no tener amigos. Mi hermana y yo inventábamos dos compañeros imaginarios a los que llamamos, no sé por qué, Kilos y el molino de viento. Cuando finalmente nos aburrieron, le dijimos a nuestra madre que se habían muerto. Siempre fui miope y usé lentes, y era más bien débil. Como la mayoría de mis parientes habían sido soldados, hasta el hermano de mi padre fue oficial naval, y yo sabía que nunca lo sería. Desde muy joven me avergonzaba ser una persona destinada a los libros y no a la vida de acción. Durante toda mi juventud pensé que el hecho de ser amado por mi familia equivalía a una injusticia. No me sentía digno de un amor en especial, y recuerdo que mis cumpleaños me llenaban de vergüenza, porque todo el mundo me colmaba de regalos y yo pensaba que no había hecho nada para merecerlos, que era una especie de impostor. La primera novela que leí completa fue Huckleberry Finn. Después vinieron Rogue Dead, Blues Days in California, La Isla del Tesoro, Dickens, Don Quijote y demás obras. La obra de Burton, plagada de lo que entonces se consideraban obscenidades, me fue prohibida, y tuve que leerla a escondidas en la azotea. Desde su niñez Borges, y cuando le sobrevino la ceguera a su padre, se consideraba que cumpliera el destino literario que las circunstancias habían negado a su padre. Empecé a escribir cuando tenía 6 o 7 años. Trataba de imitar a clásicos españoles como Cervantes. Esa puede haber sido mi primera incursión literaria. Mi primer cuento fue una historia bastante absurda, un relato anacrónico llamado La Víscera Fatal. Mi padre nunca interfirió, quería que yo cometiera mis propios errores y una vez dijo: los hijos educan a sus padres y no al revés. A los 9 años traduje El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que fue publicado en El País, uno de los diarios de Buenos Aires. Recordar mis primeros años escolares no me produce ningún placer. Para empezar, no ingresé a la escuela hasta los 9 años.
porque mi padre como buen anarquista desconfiaba de todas las empresas estatales. Como yo usaba lentes y llevaba cuello y corbata al estilo de Tom, padecía las burlas y bravuconadas de la mayoría de mis compañeros, que eran aprendices de matones. Mi hermana Nora asistió naturalmente a un colegio de niñas. Bueno, menuda infancia de Borges. Desde ella se perfilaba como un escritor por su padre, y al parecer contaba con mucho tiempo para pulir la escritura y a la vez la lectura. ¿No les parece curioso hasta la vida que vivió? Obvio que no fue tan duro, pero es como escuchar la aventura muy anecdótica. Y siguiendo con la lectura se pondrá más interesante. En 1914 nos trasladamos a Europa. Mi padre había empezado a perder la vista, y recuerdo haberlo oír decir: ¿cómo voy a seguir firmando documentos legales si no puedo leerlos? Forzado a un retiro temprano, planeó nuestro viaje exactamente en 10 días. En esos tiempos el mundo no era tan desconfiado. No había pasaportes ni trámites burocráticos de ningún tipo. Primero pasamos unas semanas en París. El objetivo del viaje era que concurriéramos a la escuela de Ginebra, mi hermana y yo. Viviéramos con mi abuela materna, que viajaría con nosotros y finalmente murió allí. Mientras mis padres recorrían Europa al mismo tiempo, mi padre se haría tratar por un famoso oculista de Ginebra. En esa época Europa era más barata que Buenos Aires, y el dinero nos alcanzaba, pero éramos tan ignorantes de la historia que no teníamos la menor idea de que en agosto estallaría la Primera Guerra Mundial. En ese momento mi padre y mi madre estaban en Alemania, pero lograron regresar a Ginebra y reunirse con nosotros. Un año más tarde, a pesar de la guerra, pudimos atravesar los Alpes hasta el norte de Italia. Aquel otoño de 1914 empecé a estudiar en el Colegio de Ginebra, fundado por Calvino. En mi clase éramos unos 40 alumnos, más de la mitad extranjeros. La materia principal era el latín, se estudiaban en francés, y ese año aprobé todos los exámenes excepto precisamente el de francés. Al principio ni siquiera entendía cuando un profesor me llamaba por mi apellido, porque lo pronunciaban a la manera francesa. Cada vez que tenía que contestar, mis compañeros me daban un codazo. Mientras vivíamos en Suiza empecé a leer a Schopenhauer. Hoy, si tuviera que elegir a un filósofo, lo elegiría a él. Si el enigma del universo puede formularse en palabras, creo que esas palabras están en su obra. Permanecimos en Suiza hasta 1919. Después de 3 años o 4 años en Ginebra, pasamos un año en Lugano. Ya tenía el titular de bachiller y estaba sobreentendido que debía dedicarme a escribir. Quería mostrarle mis manuscritos a mi padre, pero él me dijo que no creía en los consejos y que debía de aprender solo, mediante la prueba y el error. Decidimos regresar a la Argentina, pero pasar primero un año en España. Fuimos a Mallorca, porque era barata y hermosa, y porque casi no había turistas con excepción de nosotros. Vivimos allí casi un año, en Palma y en Valldemosa, una aldea en lo alto de las montañas. Durante esa época en Mallorca escribí un cuento acerca de un hombre lobo y lo mandé a una revista popular de Madrid, La Esfera, cuyos editores muy sabiamente lo rechazaron. El invierno de 1919 la pasamos en Sevilla, donde vi publicado mi primer poema. Se llamaba Himno del Mar y apareció en la revista Grecia, en el número del 31 de diciembre de 1919. Años más tarde, al llegar Borges a Madrid unos meses después, y como su poema fue publicado, la gente lo consideraba un cantor del mar. Nos trasladamos a Madrid, y allí el gran acontecimiento fue mi amistad con Rafael Cansino Sáenz. Todavía me gusta considerarme su discípulo. Lo más notable era que vivía exclusivamente para la literatura, sin pensar en el dinero o la fama. En España escribí 2 libros, uno se llamaba Los naipes del Taur. Era un ensayo político. Para entonces aún era anarquista, librepensador y pacifista. El otro libro se titulaba Los Salmos Rojos o Los Ritmos Rojos. Era una colección de poemas que elogiaban la Revolución Rusa, aunque después destruí ese libro en España, antes de iniciar la partida a la Argentina. Sí,
Vemos a Borges más maduro y con ese espíritu aventurero en la literatura y la poesía, y su viaje entre país y país le llevará a tener muchas sorpresas y experiencias en el camino. Regresamos a Buenos Aires, en el Reina Victoria Eugenia, hacia fines de marzo de 1921. Fue para mí una sorpresa, después de vivir en tantas ciudades europeas y descubrir que el lugar donde nací se había transformado en una ciudad muy grande y muy extensa, casi infinita, poblada de edificios bajo con azotea, que se extendía por el oeste hacia lo que los geógrafos y los literatos llaman la Pampa. Más que un regreso fue un redescubrimiento. Podía ver Buenos Aires con entusiasmo y con una mirada diferente porque me había alejado de ella un largo tiempo. Si nunca hubiera vivido en el extranjero, dudo que hubiese podido verla con esa rara mezcla de sorpresa y efecto. Quizá el mayor acontecimiento de mi regreso fue Macedonio Fernández, amigo íntimo de mi padre. Macedonio es verdaderamente un hombre excepcional. Nadie me ha dejado una impresión tan profunda y duradera como Macedonio. Terminé heredando de mi padre su amistad. Macedonio era un extraordinario conversador. Nos reuníamos los sábados a la noche en el bar La Perla, en la Plaza del Once. Allí conversábamos hasta el amanecer. A pesar de su libro, creo que nada de Macedonio está en la obra. El verdadero Macedonio estaba en la conversación. Macedonio dudaba de que la verdad fuera comunicable. Pensaba que algunos filósofos la habían descubierto, pero no habían logrado comunicarlo del todo. Para resumir este periodo de mi vida, me siento en total desacuerdo con el joven pedante y un tanto dogmático que fui, pero los amigos están todavía muy presentes y muy próximos. De hecho, son una parte indispensable de mi vida. Creo que la amistad es la pasión que salva a los argentinos. Reconocer y aceptar nuestras malas prácticas es parte de la vida, o es parte de la madurez. Lo cierto es que la etapa más madura de nuestro autor se está viendo cada vez más interesante. ¿No les parece sorprendente la influencia de Macedonio en Borges? En el transcurso de una vida consagrada a la literatura, he leído muy pocas novelas, y en la mayoría de los casos solo he llegado a la última página por sentido del deber. Sin embargo, como escritor creí durante años que el cuento estaba más allá de mis posibilidades, y solo después de una larga serie de tímidos experimentos narrativos, me senté a escribir verdaderos cuentos. El verdadero comienzo de mi carrera de cuentista se produjo con la serie de ejercicios titulada Historia Universal de la Infamia, que publiqué en las columnas de crítica entre 1933 y 1934. En 1937 encontré mi primer empleo estable. Anteriormente había hecho pequeñas tareas de redacción. Colaboré en un suplemento de crítica y en El Hogar, semanario popular de la sociedad, donde escribía 2 veces al mes. También escribí textos para noticieros y coordiné una revista pseudocientífica llamada Urbe. Todos habían sido trabajos mal pagos, y desde hace mucho tiempo estaba ya en edad de contribuir con los gastos de la casa. A través de amigos conseguí un puesto de auxiliar primero en la sucursal Miguel Cain de la biblioteca municipal, en un barrio gris y monótono hacia el suroeste de la ciudad. En la biblioteca trabajábamos muy poco, éramos alrededor de 50 empleados. Mi tarea consistía en clasificar los libros de la biblioteca que hasta ese momento no habían sido catalogados. El primer día trabajé honradamente. Al día siguiente, algunos compañeros me llamaron aparte y me dijeron que no podía seguir así porque lo ponía en evidencia. Resistí en la biblioteca 9 años. Fueron 9 años de continua desdicha. Los empleados solo se interesaban en las carreras de caballos, los partidos de fútbol y los chistes verdes. Aunque resulte irónico, en esa época yo era un escritor bastante conocido, salvo en la biblioteca. Una vez un compañero encontró en una enciclopedia el nombre de un tal Jorge Luis Borges y se sorprendió de la coincidencia de nuestros nombres y fechas de nacimiento. Hacía todo el trabajo de la biblioteca en una hora y después me escapaba al sótano, donde pasaba las otras 5 horas leyendo o escribiendo. En cierto momento fui ascendido
a las vertiginosas alturas del puesto de oficial tercero. Una mañana mi madre me llamó por teléfono y pedí permiso para volver a casa. Llegué apenas a tiempo para ver morir a mi padre. El día de Nochebuena de 1938, año en el que murió mi padre, sufrí un grave accidente. Subía corriendo una escalera y de pronto sentí que algo me rascaba la cabeza. Perdí el habla y tuvieron que llevarme al hospital para una operación urgente. Tenía septicemia y durante un mes me debatí entre la vida y la muerte. Mucho después describiría sobre eso en mi cuento El Sur. Cuando empecé a recuperarme temí haber perdido la razón. Mi madre quería leerme un libro que yo había encargado, Más allá del planeta silencioso de Clive Lewis, pero durante 2 o 3 noches fui postergando la lectura. Finalmente prevaleció su voluntad, y después de escuchar 1 o 2 páginas rompí a llorar. Mi madre me preguntó qué significaban esas lágrimas. Lloro porque entiendo, dije. Poco después me atemorizó la idea de no volver a escribir nunca más, y pensé que si en ese momento intentaba escribir una reseña y fracasaba, estaría terminado intelectualmente. Decidí entonces escribir un cuento, y el resultado fue Pierre Menard, autor del Quijote. Después intenté algo más ambicioso, acerca del descubrimiento de un mundo que finalmente sustituye al nuestro. Ambos fueron publicados en Sur, la revista de Victoria Ocampo. Aunque mis colegas me consideraban un traidor porque no compartía su diversión bulliciosa, yo seguí escribiendo en el sótano de la biblioteca, en la azotea cuando hacía calor. Mi cuento kafkiano La Biblioteca de Babel, La Lotería de Babilonia, La Muerte y la Brújula y Las Ruinas Circulares también fueron escritos del todo o en parte durante ese tiempo robada la biblioteca, acompañados por algunos más. Se convirtieron en El Jardín de los Senderos que se bifurcan, libro que empleé y cuyo título modifiqué por él de Ficciones en 1944. Ficciones y El Aleph son, según creo yo, mis libros más importantes. En 1946 subió al poder un presidente cuyo nombre no quiero acordarme. Poco después fui honrado con la noticia de que había sido ascendido al cargo de inspector de aves y conejos en los mercados. Aunque después presenté mi renuncia, los amigos me apoyaron y organizaron una cena de desagravio. Me había quedado sin trabajo. Meses antes, una vieja dama inglesa me leyó las hojas del té y predijo que yo iba a viajar y que ganaría mucho dinero hablando. Cuando se lo conté a mi madre, nos echamos a reír, ya que hablar en público estaba lejos de mis posibilidades. Un amigo me rescató de la encrucijada y fui nombrado profesor de literatura de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Al mismo tiempo me ofrecieron dictar conferencias sobre literatura inglesa norteamericana en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Milagrosamente la conferencia salió bien. La primera conferencia era para mí el día del juicio final. Sentí que después solo quedaba la eternidad. De modo que a los 47 años descubrí que se me abría una vida nueva y emocionante. Recorrí la Argentina y el Uruguay, dando conferencias sobre Cervantes, Blake, los místicos persas y chinos, el budismo, Dante y demás. Iba de ciudad en ciudad y pasaba la noche en hoteles que nunca más vería. No solo terminé ganando más dinero que en la biblioteca, sino que disfrutaba del trabajo y me sentía justificado. Uno de los principales acontecimientos de esos años y de mi vida fue mi amistad con Adolfo Bioy Casares. Nos conocimos en 1930 o 1931, cuando él tenía 17 años y yo poco más de 30. Bioy era el verdadero y secreto maestro, y él y yo emprendimos juntos muchas aventuras literarias. Fundamos una revista, Destiempo, que duró 3 números. Escribimos guiones para cine que fueron siempre rechazados. Al contradecir mi gusto por lo patético, lo sentencioso y lo barroco, Bioy me hizo sentir que la discreción y el control son más convenientes. En 1950 me eligieron presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. La República Argentina era entonces una dictadura. Eso era tan evidente que muchos distinguidos hombres de letras no se atrevieron a pisar hasta después de la Revolución Libertadora. Dos amigas muy queridas concebieron la posibilidad de que se me nombrara director de la Biblioteca Nacional,
Mi familia estuvo presente en la ceremonia. Al año siguiente recibí una nueva satisfacción al ser designado en la Cátedra de Literatura Inglesa y Norteamericana de la Universidad de Buenos Aires. Me contrataron y pasé 12 años felices en la universidad. La ceguera me fue alcanzando gradualmente desde la infancia. Fue como un lento atardecer de verano. No tuvo nada de patético ni de dramático. A partir de 1927 soporté 8 operaciones en los ojos. Pero desde fines de la década del 50, cuando escribí el poema de los dones, a efectos de la lectura y la escritura ya estaba ciego. La ceguera fue una característica de mi familia. Durante esos años escribí docenas de sonetos y poemas muy largos. Un domingo buscando en los cajones de casa, empecé a descubrir poemas de mi trabajo en crítica, publicados en 1960. Se convirtieron en El Hacedor. Para mi sorpresa, ese libro, que más que escribir acumulé, me parece mi obra más personal y para mi gusto la mejor. Vaya, al parecer nuestro querido autor se topó con muchas sorpresas que cambiaron para bien su trayectoria profesional, más experiencia y con más ganas de seguir escribiendo y seguir haciendo lo que le gusta. La fama como la ceguera me fue llegando poco a poco. Nunca la había esperado, nunca la había buscado. Néstor Ibarra y Roger Caillois, quienes a principios de la década del 50 se atrevieron a traducirme al francés, fueron mis primeros benefactores. En 1961 compartí con Samuel Beckett el premio Formentor. A consecuencia de ese premio, de la noche a la mañana mis libros brotaron como hongos por todo el mundo occidental. Ese mismo año, bajo los auspicios de Edward Tinker, fui invitado como profesor visitante a la Universidad de Texas. Era mi primer encuentro físico con Norteamérica. Descubrí que los estudiantes norteamericanos estaban más interesados en las materias que en las notas. Viajé por segunda vez a Norteamérica en 1967 para hacerme cargo de la cátedra de poesía Charles Eliot Norton en Harvard y dar conferencias frente a auditorios benévolos sobre el oficio de la poesía. Debo mi tercer viaje a Estados Unidos en noviembre de 1969 a mis dos benefactores de la Universidad de Oklahoma, que me invitaron a dar conferencias en su universidad y reunieron un grupo de estudiosos para analizar y enriquecer mi trabajo. A comienzos de 1969, invitado por el gobierno israelí, pasé 10 días emocionantes en Tel Aviv y Jerusalén. La gente ha sido inexplicablemente buena conmigo. No tengo enemigos. Y si ciertas personas se han puesto ese disfraz, han sido tan bondadosas que ni siquiera me han lastimado. Cada vez que leo algo que han escrito contra mí, no solo comparto el sentimiento, sino que pienso que yo mismo podría hacer mucho mejor el trabajo. Hasta he deseado secretamente escribir un largo discurso contra mí mismo. A mi edad, uno debería tener conciencia de los propios límites, y ese conocimiento quizá contribuye a la felicidad. De joven pensaba que la literatura era un juego de variaciones hábiles y sorprendentes. Supongo que he escrito mis mejores libros. Eso me da una cierta satisfacción y tranquilidad. Sin embargo, no creo que lo haya escrito todo. De algún modo, la juventud me resulta más cercana que cuando era joven. Yo no considero inalcanzable la felicidad como me sucedía hace tiempo. Ahora sé que puede ocurrir en cualquier momento, pero nunca hay que buscarla. En cuanto al fracaso y la fama, me parecen irrelevantes y no me preocupan. Lo que quiero ahora es la paz, el placer del pensamiento y la amistad. Y aunque parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser amado. Y así concluye esta autobiografía de Jorge Luis Borges. Espero que les haya gustado esta biografía de las manos del propio autor. Además de sus demás obras, están invitados a leer sus libros. Hasta la próxima. Buenas noches.